Bienvenidos a La Voz del Principio, un espacio donde exploramos las profundidades de la fe y la espiritualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy nos adentramos en un tema fundamental para nuestra vida espiritual, la importancia de renovar nuestra mente. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo no es solo una sugerencia, es un mandato claro que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra relación con Dios y en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas como piensas? ¿De dónde vienen tus miedos, tus dudas, tus inseguridades? Muchas veces nuestros pensamientos son el resultado de años de influencias externas, lo que hemos escuchado, lo que hemos vivido, lo que la sociedad nos ha enseñado. Pero Dios nos llama a algo más grande, a renovar nuestra mente, a alinear nuestros pensamientos con su verdad. En este episodio exploraremos qué significa renovar la mente, por qué es tan crucial para nuestra fe y cómo podemos lograrlo en nuestra vida diaria. También hablaremos de los obstáculos que enfrentamos en este proceso y cómo superarlos con la ayuda de Dios. Acompáñenme en este viaje de descubrimiento y transformación. La mente es el centro de nuestras decisiones, emociones y acciones. Todo lo que hacemos, sentimos y creemos comienza con un pensamiento. Proverbios 23:7 nos recuerda, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos no son solo ideas pasajeras, son la semilla de nuestra realidad. En el ámbito espiritual, la mente juega un papel aún más crucial. Nuestra forma de pensar determina cómo percibimos a Dios, cómo interpretamos su palabra y cómo respondemos a su llamado. Si nuestra mente está llena de dudas, temores o ideas contrarias a la voluntad de Dios, nuestra vida espiritual se verá afectada. Por eso, renovar la mente no es una opción, es una necesidad. Pero, ¿qué significa exactamente renovar la mente? En términos simples, significa cambiar nuestra forma de pensar. Es dejar atrás los patrones de pensamiento que hemos adquirido a lo largo de los años y adoptar una nueva mentalidad basada en la verdad de Dios. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia cuenta. Requiere la intervención del Espíritu Santo y un compromiso constante con la palabra de Dios. Vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes contrarios a los principios de Dios. La cultura actual promueve el individualismo, el materialismo y la gratificación instantánea. Si no estamos alerta, nuestra mente puede ser moldeada por estas influencias, alejándonos de la voluntad de Dios. Pablo nos advierte en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformar implica adoptar la forma o el patrón de algo, en este caso el mundo. Pero Dios nos llama a ser diferentes, a pensar de manera distinta. ¿Cómo logramos esto? Renovando nuestra mente. Renovar significa cambiar, actualizar, restaurar. Es un proceso que implica dejar atrás viejos patrones de pensamiento y adoptar una nueva mentalidad, alineada con la verdad de Dios. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación. Pero, ¿cómo sabemos si nuestra mente está conforme al mundo o conforme a Dios? Una forma de evaluarlo es examinar nuestras prioridades. ¿Estamos más preocupados por acumular riquezas y posesiones materiales o por buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Nos esforzamos por agradar a los demás y encajar en la sociedad o por agradar a Dios y vivir según sus principios? La palabra de Dios es la herramienta principal
para renovar nuestra mente. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando meditamos en la Biblia, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestra mente y corazón. Esto nos ayuda a identificar pensamientos que no están alineados con su voluntad y a reemplazarlos con pensamientos que honran a Dios. Por ejemplo, si luchamos con el temor, podemos recordar 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios actúa como un filtro que purifica nuestros pensamientos y nos guía hacia una mentalidad más cercana a la de Cristo. Pero, ¿cómo podemos meditar en la palabra de manera efectiva? Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos. Lectura diaria de la Biblia. Dedica tiempo cada día para leer y reflexionar en las Escrituras. No se trata de leer por cumplir, sino de permitir que la palabra hable a tu corazón. Memorización de versículos. Escoge versículos clave que te ayuden a combatir pensamientos negativos o contrarios a la voluntad de Dios. Memorízalos y repítelos en momentos de tentación o duda. Oración y meditación. Después de leer la Biblia, toma un momento para orar y meditar en lo que has leído. Pídele a Dios que te revele su verdad y te ayude a aplicarla en tu vida. Filipenses 2:5 nos exhorta. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Significa pensar como Él pensaba, ver las situaciones desde su perspectiva y tomar decisiones basadas en su voluntad. Jesús era humilde, compasivo, misericordioso y obediente al Padre. Su mente estaba siempre enfocada en cumplir la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Si queremos renovar nuestra mente, debemos esforzarnos por imitar su ejemplo. Esto implica dejar atrás el orgullo, la amargura y el egoísmo, y abrazar la humildad, el perdón y el amor. Pero, ¿cómo podemos desarrollar la mente de Cristo en nuestra vida diaria? Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos. Imitar a Jesús en nuestras relaciones. Trata a los demás con amor y compasión, tal como lo haría Jesús. Perdona a quienes te han hecho daño y busca la reconciliación. Enfocarse en la voluntad de Dios. En lugar de buscar nuestros propios intereses, debemos buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Esto requiere una actitud de sumisión y obediencia. Practicar la humildad. Jesús se humilló a sí mismo, tomando la forma de siervo. Filipenses 2:7. Debemos seguir su ejemplo, reconociendo que todo lo que tenemos y somos viene de Dios. Renovar la mente no es un proceso fácil. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo sabe que si puede controlar nuestra mente, puede controlar nuestra vida. Por eso constantemente intenta sembrar dudas, temores y mentiras en nuestros pensamientos. Pero tenemos una arma poderosa, la verdad de Dios. 2 Corintios 10:5 nos enseña a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento negativo o contrario a la voluntad de Dios viene a nuestra mente, debemos capturarlo y reemplazarlo con la verdad de la palabra. Esto es parte de la batalla espiritual que libramos diariamente. Pero, ¿cómo podemos identificar los pensamientos que no son de Dios? Aquí hay algunas señales. Pensamientos de condenación.
Si te sientes constantemente culpable o indigno del amor de Dios, es posible que el enemigo esté sembrando mentiras en tu mente. Recuerda que en Cristo no hay condenación. Romanos 8:1. Pensamientos de temor. Si vives en un estado constante de ansiedad o miedo, es posible que necesites renovar tu mente con las promesas de Dios. Él nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Pensamientos de duda. Si cuestionas constantemente la bondad de Dios o su plan para tu vida, es posible que necesites fortalecer tu fe con la palabra. Cuando renovamos nuestra mente, comenzamos a experimentar un cambio profundo en nuestra vida. Gálatas 5:22-23 nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son el resultado de una mente alineada con la voluntad de Dios. Una mente renovada nos permite vivir en libertad, sin ataduras a pensamientos negativos o destructivos. Nos ayuda a tomar decisiones sabias, a mantener la paz en medio de las pruebas y a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Además, nos acerca más a Dios, permitiéndonos experimentar su presencia de manera más profunda y significativa. Pero ¿cómo podemos cultivar estos frutos en nuestra vida? Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarnos. Practicar el amor. Ama a los demás como Cristo te ha amado. Esto implica sacrificio, compasión y perdón. Buscar el gozo en Dios. El gozo no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Encuentra tu alegría en su presencia. Vivir en paz. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Confía en Él y descansa en su cuidado. El pecado no es solo un acto externo, es una fuerza que corrompe nuestra naturaleza interior. Romanos 7:23 nos habla de esta lucha interna. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta ley del pecado opera en nuestra mente, distorsionando nuestra percepción de la realidad. Nos hace ver el mal como algo atractivo y el bien como algo aburrido o limitante. Por ejemplo, el pecado nos hace creer que desobedecer a Dios nos traerá libertad, cuando en realidad nos esclaviza. Nos convence de que nuestros pecados son pequeños o insignificantes, cuando en realidad tienen consecuencias eternas. Pero hay esperanza. Cristo vino no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para liberarnos de su poder. Romanos 8:2 nos dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Renovar nuestra mente comienza con reconocer que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Aunque la inclinación al mal sigue presente, tenemos el poder del Espíritu Santo para resistirla y transformar nuestra manera de pensar. El mundo en el que vivimos es un sistema organizado en oposición a Dios. Sus valores, prioridades y metas están en conflicto directo con los del reino de los cielos. Por ejemplo, el mundo nos dice que el éxito se mide por lo que tenemos: dinero, fama, posesiones, pero Jesús nos enseña que el verdadero éxito está en servir a los demás y en acumular tesoros en el cielo. Mateo 6:19-21. El mundo también nos enseña a buscar la felicidad en lugares equivocados. Nos dice que seremos felices si seguimos nuestros deseos, si nos ponemos primero, si vivimos para nosotros mismos. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Renovar nuestra mente implica cuestionar constantemente los mensajes que recibimos del mundo. Debemos preguntarnos: ¿esto que estoy viendo, escuchando o pensando está alineado con la verdad de Dios? ¿Me está acercando a Él o alejándome de Él? Un ejemplo práctico
es el uso de las redes sociales. Estas plataformas pueden ser herramientas útiles, pero también pueden llenar nuestra mente de comparación, envidia y ansiedad. Renovar nuestra mente en este contexto significa usarlas con sabiduría, estableciendo límites y recordando que nuestra identidad no está en los me gusta o los seguidores, sino en ser hijos de Dios. Satanás es un enemigo astuto. No nos tienta con cosas obviamente malas, sino que distorsiona la verdad para hacernos caer. Por ejemplo, en el jardín del Edén no le dijo a Eva: desobedece a Dios y serás como Él. En su lugar, torció las palabras de Dios, sembrando duda en su mente. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Hoy el enemigo sigue usando la misma táctica. Nos hace dudar del amor de Dios cuando pasamos por dificultades. Nos susurra: si Dios realmente te amara, no permitiría que esto te pasara. Nos acusa cuando fallamos, diciéndonos: eres un fracaso, Dios no puede usarte. Y nos tienta con promesas vacías: si haces esto, serás feliz. Pero la palabra de Dios es nuestra arma contra estas mentiras. Efesios 6:17 nos dice que tomemos el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Renovar nuestra mente implica llenarla de la verdad de Dios, para que cuando el enemigo lance sus mentiras podamos responder con la palabra. Por ejemplo, cuando el enemigo te acuse, recuerda Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando te tiente, recuerda 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahora que hemos visto por qué necesitamos renovar nuestra mente, es importante entender cómo podemos hacerlo. La renovación de la mente no es un proceso automático. Requiere esfuerzo, disciplina y dependencia del Espíritu Santo. Aquí hay 3 pasos prácticos para lograrlo. Sumergirnos en la palabra de Dios. La Biblia es nuestra principal herramienta para renovar la mente. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando leemos, meditamos y memorizamos las Escrituras, estamos llenando nuestra mente con la verdad de Dios. Esto nos ayuda a discernir entre lo que viene de Él y lo que viene del mundo o del enemigo. Orar sin cesar. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Filipenses 4, 6, 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración podemos llevar nuestras preocupaciones, dudas y tentaciones a Dios, y Él nos dará la paz y la claridad que necesitamos. Rodearnos de comunidad. No estamos llamados a vivir la fe en soledad. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, a corregirnos cuando nos desviamos y a animarnos cuando estamos débiles. En un mundo lleno de ruido, distracciones y tentaciones, nuestra mente puede ser un campo de batalla. Pensamientos de ansiedad, duda, temor y condenación a menudo tratan de apoderarse de nosotros, pero la Biblia nos enseña que a través de Cristo podemos experimentar una transformación profunda y duradera. Romanos 12, 2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar nuestra mente?
No se trata simplemente de pensar positivamente o de ignorar los problemas. Renovar nuestra mente en Cristo implica alinear nuestros pensamientos, actitudes y decisiones con la verdad de Dios. Es un proceso que requiere intencionalidad, disciplina y sobre todo dependencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe y la herramienta más poderosa para renovar nuestra mente. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, encontramos un ejemplo poderoso de cómo Jesús usó la Escritura para vencer la tentación. Después de ayunar durante 40 días, Jesús fue tentado por el diablo en 3 ocasiones. Cada vez, él respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Primera tentación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Segunda tentación. El diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Jesús respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Tercera tentación. El diablo le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús respondió, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¿Qué nos enseña esto? Que la palabra de Dios es nuestra arma espiritual. Cuando memorizamos y meditamos en las Escrituras, estamos equipados para resistir las mentiras del enemigo. En Efesios 5:26 se nos dice que la palabra nos limpia y nos transforma. Imaginen un vaso lleno de agua sucia. Si comenzamos a verter agua limpia, eventualmente el agua sucia será desplazada. Así funciona con nuestra mente. Cuando la llenamos de la palabra, los pensamientos impuros, los miedos y las dudas son desplazados. Pero, ¿cómo podemos llenarnos de la palabra de Dios en la práctica? Aquí hay algunas sugerencias. Lectura diaria. Dediquen tiempo cada día a leer la Biblia. No se trata de cantidad, sino de calidad. Lean un pasaje y mediten en él. Memorización. Escojan versículos clave que les hablen y memorícenlos. Por ejemplo, Filipenses 4, 6, 7 para la ansiedad o Romanos 8, 28 para la confianza en Dios. Meditación. Tomen un versículo y reflexionen en él durante el día. Pregúntense, ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Hoy les invito a comprometerse a llenarse de la palabra, no como una obligación, sino como un encuentro con Dios. La mente es un campo fértil. Si sembramos buenas semillas, cosecharemos frutos de paz y gozo. Pero si permitimos que crezcan malezas, nuestra vida se llenará de caos. Filipenses 4:8 nos da una lista clara de en qué debemos pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que debemos ser intencionales con nuestros pensamientos. Cuando surja un pensamiento de temor, como nunca saldré de esta situación, debemos rechazarlo y reemplazarlo con la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En 2 Corintios 10:5, Pablo nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto implica un esfuerzo consciente. No podemos permitir que los pensamientos negativos campen a sus anchas en nuestra mente. Debemos detenerlos, examinarlos a la luz de la palabra y reemplazarlos con la verdad de Dios. Les animo a hacer un ejercicio práctico.
Durante esta semana, escriban los pensamientos recurrentes que tienen. Luego, compárenlos con Filipenses 4:8. ¿Son verdaderos, nobles, justos, puros, amables y dignos de alabanza? Si no lo son, es hora de filtrarlos y reemplazarlos. La oración es nuestra conexión directa con el cielo. A través de ella, no solo hablamos con Dios, sino que también nos alineamos con su mente. En 1 Corintios 2:16, Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos acceder a ella? A través de la oración. Cuando oramos, le pedimos al Espíritu Santo que transforme nuestros pensamientos. No se trata de repetir palabras vacías, sino de tener un diálogo íntimo con nuestro Padre. Pídanle que les revele áreas de su mente que necesitan ser renovadas. Pídanle que les muestre cómo pensar como Él piensa. La oración también nos ayuda a soltar cargas. Muchas veces nuestros pensamientos negativos están ligados a preocupaciones, ansiedades o heridas. En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice que no estemos afanosos por nada, sino que presentemos nuestras peticiones delante de Dios en oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hoy tomen un momento para orar. Háblenle a Dios sobre lo que está ocupando su mente. Pídanle que les dé su paz y que les ayude a pensar como Él piensa. Nuestra mente es como una esponja, absorbe todo lo que la rodea. Por eso es crucial que cuidemos lo que permitimos que entre en ella. Proverbios 13:20 nos dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esto aplica no solo a las amistades, sino también a las conversaciones que tenemos, los programas que vemos, las redes sociales que consumimos y la música que escuchamos. Si constantemente estamos expuestos a contenido que alimenta la ansiedad, el enojo o la lujuria, nuestra mente se contaminará. Hoy les desafío a hacer una auditoría de sus influencias. ¿Qué están viendo, escuchando y leyendo? ¿Está edificando su fe o está dañándola? Si es necesario, tomen la decisión de alejarse de ciertas cosas. Rodéense de personas y ambientes que les animen a crecer en Cristo. Comencemos con el primer paso: meditar en la palabra de Dios cada día. La meditación no es simplemente leer un pasaje y seguir con nuestras actividades. Es detenerse, reflexionar y permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de las Escrituras. En el Salmo 1, versículo 2, se nos dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario, nuestra guía constante. Imaginen por un momento que la Biblia es un mapa. No basta con tenerlo en nuestras manos. Debemos estudiarlo, entenderlo y seguirlo para llegar a nuestro destino. De la misma manera, meditar en la palabra implica preguntarnos: ¿qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? ¿Qué áreas de mi corazón necesitan ser transformadas? Tomemos, por ejemplo, el pasaje de Mateo 6:33, donde Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Meditar en este versículo nos lleva a evaluar nuestras prioridades. ¿Estamos buscando primero el reino de Dios o estamos más preocupados por nuestras necesidades materiales? La meditación nos ayuda a alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Ahora pasemos al segundo aspecto: evaluar nuestros pensamientos y someterlos a Cristo. En 2 Corintios 10:5, el apóstol Pablo nos exhorta: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos muestra que nuestra mente es un campo de batalla espiritual. Cada pensamiento que tenemos puede ser un instrumento de Dios o una herramienta del enemigo. Pero,
¿Cómo evaluamos nuestros pensamientos? Primero, debemos ser conscientes de ellos. Muchas veces permitimos que pensamientos negativos, de duda, de temor o de orgullo, se apoderen de nuestra mente sin siquiera darnos cuenta. La clave está en detenernos y preguntarnos, ¿este pensamiento glorifica a Dios? ¿Está alineado con la verdad de las Escrituras? Si nos sentimos abrumados por el miedo, podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Al someter nuestros pensamientos a Cristo, estamos reconociendo que Él es el Señor de nuestra mente y que solo en Él encontramos paz y claridad. Finalmente, llegamos al tercer punto: orar y depender del Espíritu Santo para nuestra transformación. La oración no es solo un momento para presentar nuestras peticiones a Dios, es un diálogo íntimo con nuestro Padre Celestial. Es en la oración donde nos conectamos con el poder transformador del Espíritu Santo. En Romanos 8:26 leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto nos recuerda que no estamos solos en este proceso de transformación. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Imaginen que su vida es un jardín. La oración es el agua que nutre las plantas y el Espíritu Santo es el jardinero que cuida cada detalle. Sin ellos el jardín se secaría y las plantas morirían. De la misma manera, sin la oración y la dependencia del Espíritu Santo, nuestra vida espiritual se debilita. Pero, ¿cómo orar de manera efectiva? Jesús nos dio un modelo en Mateo 6, 9, 13, conocido como el Padre Nuestro. En esta oración aprendemos a adorar a Dios, a pedir por su voluntad, a confiar en su provisión y a buscar su protección. La oración no es un ritual, sino una relación. Queridos hermanos y hermanas, la aplicación personal de la palabra de Dios es un proceso continuo que requiere dedicación, humildad y fe. Meditar en las Escrituras, evaluar nuestros pensamientos y someterlos a Cristo, y depender del Espíritu Santo a través de la oración, son pasos esenciales para nuestra transformación espiritual. Recuerden, no estamos solos en este camino. Dios está con nosotros y su palabra es nuestra guía. Como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Les animo a llevar estos principios a su vida diaria y a experimentar la transformación que solo Dios puede obrar. Hasta la próxima en La Voz del Principio. Que la paz del Señor sea con ustedes.